también hay que dejar claro lo que nos explicaban. Con este sistema de cuentas, con el PIB, no se mide el nivel de pobreza, presidente. Exacto. Del país. Sí, yo creo que esto es algo que vale la pena aclarar. Por ejemplo, hay dos formas de cómo se mide la pobreza en El Salvador. El primer método se llama el método de la línea de pobreza, que consiste en realizar una comparación entre el costo de una canasta básica alimentaria y los ingresos que reciben los hogares, y así determinamos qué tipo de pobreza. Por ejemplo, el costo de una canasta básica alimentaria urbana en el 2016, que es los últimos datos que tenemos, eran de 189.9. Si una familia no cubre este costo de la canasta básica urbana, entonces decimos es clasificado como pobres extremos. Si el pobre sí cumple, digamos, el costo de la canasta básica, pero no alcanza a cubrir el doble de la canasta, que se le llama la canasta ampliada, entonces decimos él es pobre relativo. Y aquellos, por ejemplo, la canasta básica alimentaria urbana son $379.70. Los hogares que cubren con sus ingresos estos 379.7 los clasificamos como no pobres, ¿verdad? Esta es la primera medida. Ahora, yo mencionaba, bueno, ¿y cuál es el concepto de ingreso que se maneja por hogar? La encuesta de hogares lo que nos dice es que el ingreso familiar del hogar es el ingreso por el empleo, que más otros ingresos no laborales, más el ingreso por remesas familiares. Entonces vemos que la pobreza extrema son los hogares que con su ingreso familiar total no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. 189.9 en la zona urbana y 128.80 en la zona rural. Y los pobres relativos son aquellos hogares cuyo ingreso familiar total es mayor al costo de la canasta básica alimentaria, pero menor al costo de la canasta básica ampliada, que es el doble de la canasta básica. Y los no pobres, pues son hogares que su ingreso excede el costo de la canasta básica ampliada. Y acá tenemos pues estadísticas de los hogares en condiciones de pobreza. La pobreza total nacional en el 2017 era el 32.7 de los hogares. La pobreza extrema eran el 7.9 de los hogares y la pobreza relativa el 24.8. Esta es la primera medida de pobreza que tiene el Sistema Estadístico Nacional. Hay otra medida que, en mi entender, es la más representativa y es la pobreza multidimensional, ¿verdad? Esta pobreza multidimensional lo que estima son 5 dimensiones que inciden negativamente en un hogar. Por ejemplo, en la dimensión educación, estimamos la inasistencia escolar, el rezago educativo, el cuidado temprano inadecuado, la baja educación de los adultos. La otra dimensión son las condiciones pues de vivienda, que pues Jennifer me lo mencionaba, y es cuáles son los materiales inadecuados que se tienen en el techo, ¿verdad? Los materiales inadecuados del piso, de la pared, las condiciones de hacinamiento en el que viven y la inseguridad del terreno. Por ejemplo, si nosotros vivimos a las quebradas de los ríos, ¿verdad? Esto ya se toma como una condición de pobreza. O incluso, y era lo que hablábamos, una persona que tiene ingresos pero no vive en casa propia. Exacto. O tiene ingresos pero vive en una casa que no reúne las condiciones, su nivel educativo es muy bajo, vive en hacinamiento. Y la otra dimensión es el trabajo y la seguridad social. Acá lo que se evalúa es si es una persona subempleada, si su empleo no es fijo, sino que hay una inestabilidad,
si es desempleada, si no tiene acceso a los servicios de seguridad social, o si dentro de su hogar usted tiene niños y estos niños trabajan. Ese es el trabajo infantil, ¿verdad? Sí. La otra dimensión es salud, servicios básicos, seguridad alimentaria, falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a agua potable, en fin, hay la inseguridad alimentaria. Y la última es la calidad del hábitat, falta de espacios públicos de esparcimiento, el tema del crimen y el delito es otra de las variables que también tomamos en cuenta, la inseguridad, la exposición a daños y riesgos ambientales. Y los datos que tenemos es que la medida de pobreza multidimensional para 2016, que del total de hogares salvadoreños, un 34% son pobres desde la perspectiva multidimensional. Es decir, 607.138 hogares. Esto sería El Salvador retratado desde los indicadores idóneos de la pobreza. Y el sistema de cuentas nacionales no mide la pobreza. Y eso es importante decirlo.